Te damos muchas gracias, Dios, en esta tarde, porque tu palabra, Señor, es verdad. Y tú traes palabra el día de hoy a tu pueblo, Señor, para que podamos comprender, Señor, tu voluntad. Que aún en los malos caminos que nosotros llevemos en nuestras vidas, Dios, tú lo diriges, mi Dios, siempre para un propósito que tú has determinado, Señor. Hemos visto, Señor, la rebeldía en el corazón del hombre. Hemos visto cómo nos hemos apartado muy fácil, Señor. Necesitamos, Señor, de tu Santo Espíritu para que nos ayude. Necesitamos de tu dirección, Señor. De lo contrario, muy fácil nos podemos desviar, Señor. Queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, para que todas las palabras que el día de hoy se compartan sean conforme a tu voluntad. Gracias te damos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén, Padre. Pueden tomar, por favor, hermanos, su lugar. Recordemos, hermanos, que estamos abordando los cánones de Dort. Ya casi acabamos, hermanos, nos faltan muy poquitos artículos de este capítulo número 5, que ha sido de gran bendición, hermanos, porque alcanzamos a comprender lo que Dios ha hecho por cada uno de sus hijos. Y a pesar de todo lo que ha hecho Dios, ahora llegamos a comprender, hermanos, que el hombre sigue siendo rebelde. Se rebela a la voluntad de Dios, aún sabiendo nosotros lo que debemos de hacer, seguimos siendo contumaces, hermanos. El día de hoy vamos a abordar el capítulo número 5 y vamos a ver el artículo número 4, que también es muy importante, así como los que hemos mencionado. Este artículo número 4 dice así, pongan atención, hermanos, a lo que dice este artículo. Y si bien es poder de Dios por el que cuida y guarda en la gracia a los creyentes verdaderos, es mayor que el que les podría hacer reos de la carne. Sin embargo, los convertidos no siempre son de tal manera conducidos y movidos por Dios, que ellos en ciertos aspectos especiales no puedan apartarse por su propia culpa de la dirección de la gracia y ser reducidos por las concupiscencias de la carne y seguirlas. Por esta razón, debe velar y orar constantemente para que no sean metidos en tentación. Si no lo hacen así, no solo pueden ser llevados por la carne, el mundo y Satanás a cometer pecados graves y horribles, sino que ciertamente por permisión justa de Dios son también llevados a veces hasta esos mismos pecados, como lo prueban las lamentables caídas de David, de Pedro y de otros santos que nos son descritos en las Sagradas Escrituras. Esto es lo que nos presenta este artículo número 4, hermanos, de su capítulo número 5. Y de este artículo podemos sacar muchas enseñanzas, hermanos, pero nada más voy a mencionar algunas cuantas, hermanos. No son todas. Lo primero que podemos observar de este artículo es que Dios te cuida siempre, hermano. Te cuida con su eterno poder y deidad. Si nosotros vemos que Dios cuida toda su creación, la sustenta, la cuida, la guarda por medio de su providencia, y entre esa creación se encuentra el hombre, mucho más todavía cuida a los que son sus hijos. Tiene un cuidado paternal de cada uno de aquellos que son sus hijos. Pero debemos de comprender que si no fuera por el Espíritu Santo, el hombre no permanecería en esta gracia, hermanos. Debemos de ver que es el Espíritu Santo el que hace que nosotros perseveremos, hermanos, en seguir a Dios. Por nuestras propias fuerzas es muy fácil que nosotros nos apartemos, hermanos.
Como dice este artículo, la carne, el mundo y Satanás se nos presentan de una forma deliciosa, hermanos, de tal manera que nosotros es muy fácil que nos apartemos de la comunión. Obviamente nosotros vemos que es el Espíritu el que hace que nosotros sigamos el camino de Dios. El hombre, por su condición pecaminosa, muchas veces cae de pecado, pero Dios es poderoso y es muchísimo más poderoso que el pecado y hace que nosotros salgamos aún de ese pecado en el cual nosotros nos encontramos. Ya hemos hablado, hermanos, anteriormente que el hombre siempre está pecando, hermanos. El hombre es un ser que constantemente desobedece la ley de Dios, aún en el estado de redención, hermanos. Nos damos cuenta cómo el apóstol San Pablo dice que él quiere hacer lo agradable delante de Dios y obedecer a Dios y seguir sus mandamientos, pero el apóstol Pablo se da cuenta que dentro del hombre hay dos leyes: en querer hacer lo recto y el pecado que los lleva a hacer cosas incorrectas delante de los ojos de Dios. Podemos ver que el poder de Dios es mayor que el pecado que hay en nosotros, ya que Dios nos lleva ciertamente a que cumplamos la voluntad de Dios independientemente de que nosotros caigamos en pecado, hermanos. Por eso, hermanos, es necesario y urgente que el hombre desarrolle los medios de gracia, hermanos, en este tiempo. ¿A qué me refiero con que el hombre desarrolle los medios de gracia? Debe de tener ciertamente presente que debe de conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada en la vida de los hombres. Debemos de comprender que la palabra de Dios es la guía para nosotros. Si nosotros hacemos a un lado la palabra de Dios, ténganlo por seguro que nos vamos a desviar. Ténganlo por seguro que nos vamos a equivocar en nuestro diario vivir. Este es uno de los medios de gracia que debemos de tener siempre presentes en nuestra vida. La segunda, debe de haber una ferviente oración, hermanos. Y una oración primeramente reconociendo, como ya se ha enseñado, la grandeza de nuestro Dios. Y una oración reconociendo ciertamente nuestra baja condición como seres humanos. Esa oración debe estar siempre presente en la vida de todos los hombres que son hijos de Dios. Y tercero, debemos de participar ciertamente de los sacramentos. Esos sacramentos son el bautizo y la cena del Señor. El bautizo, cuando tú haces pacto de que de verdad eres hijo de Dios y que Dios es tu Señor, tu Dios. Y cuando nosotros participamos ciertamente de la cena del Señor, recordamos lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Murió en el madero, dio su vida por nosotros y ahora nosotros nos encontramos en una condición diferente. Aunque ciertamente pecamos, pero ahora somos redimidos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en este artículo nos presenta dos ejemplos que ya hemos abordado, hermanos. Nos presenta este artículo dos ejemplos. El primero es David. Sabemos la vida de David. Sabemos que David fue elegido por Dios para poder ser rey de Israel. Sabemos ciertamente que aún siendo él, David, rey de Israel, nosotros conocemos a través de la Escritura cómo fue su vida. Y podemos ver los pecados que cometió David, hermanos. Dice este artículo que si nosotros no nos aferramos a Dios, no solamente podemos caer como David, sino pecados más grandes nosotros podríamos hacer si nosotros nos soltamos de la mano de Dios, hermanos. Otro ejemplo que también muestra este artículo es lo que Pedro hizo, hermanos. Recordemos lo que dice la Escritura, hermanos. Pedro fue uno de los que fue elegido por nuestro Señor Jesucristo de una forma personal, para que lo siguieran, para que fuera instruido por nuestro Señor Jesucristo. Veamos que Pedro estuvo con nuestro Señor 3 años y fue instruido por nuestro Señor Jesucristo. No pudo haber tenido mejor maestro que nuestro Señor. De primera mano recibió la mejor instrucción que cualquier persona hubiera recibido, instrucción del maestro. Y a pesar de esa instrucción, nosotros sabemos en la Escritura ciertamente lo que Pedro hizo. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que tenía que perecer,
y que tenía que ser llevado a la cruz y que tenía que morir y dar su vida por su pueblo, las palabras de Pedro fueron: Señor, yo daría mi vida por ti. Y en la narrativa de la Escritura sabemos cómo Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, diciendo nuestro Señor: Pedro, tú dices que darías tu vida por mí. De verdad te digo que 3 veces me vas a negar antes del que el gallo cante 2 veces. Y podemos ver lo que dice la Escritura, que así fue como sucedió. Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo, cayó en este grave pecado, hermanos, en esta grave desobediencia, a pesar de que Pedro había sido instruido por nuestro Señor Jesucristo. Estos son 2 ejemplos que presenta este artículo número 4, que ya hemos abordado anteriormente, hermanos. Pero el día de hoy, hermanos, este mismo artículo nos muestra otro ejemplo que es muy importante que nosotros comprendamos, y es ciertamente la vida de Sansón. Nos encontramos en el libro de los Jueces, hermanos. Desde el capítulo número 13 hasta el capítulo número 16, nosotros nos encontramos la narrativa de la vida de Sansón. No vamos a leerla, hermanos, pero sí vamos a tocar unos puntos que son fundamentales para poder comprender lo que Sansón hizo. La mayoría de las veces nosotros leemos la Escritura, pero lo que deberíamos hacer es exaltar los hechos poderosos de Dios. ¿Cuál fue el propósito por el cual vino Sansón? En las diferentes enseñanzas, hermanos, lo que hacen muchos cristianos es exaltar a Sansón, exaltar su fuerza, exaltar su gran melena que tenía, etcétera, hermano. Y es lo que se enseña en muchas iglesias, hermanos. Pero lo que no debemos de perder de vista, hermanos, es cuál es el propósito que tenía Dios con Sansón. Ese es el propósito principal que debemos nosotros de comprender. Y en la narrativa que nosotros encontramos de la vida de Sansón, podemos comprender lo que dice este artículo número 4, hermanos, acerca de la vida pecaminosa del hombre. Vayamos a la Escritura, hermanos, y quisiera solamente leer estos 2 versículos de Jueces capítulo número 13. Jueces 13, versículos del 3 al versículo número 4. Dice así la palabra de nuestro Dios, sigan con su vista. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, y ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. En esta parte de la Escritura nos está mostrando el propósito que tenía Dios con Sansón. Encontramos varias cosas importantes en este versículo. Primero, la mamá de Sansón era estéril y no podía tener hijos. Si nació Sansón fue por la voluntad de Dios, porque Dios tenía un propósito para Sansón. No fue uno más de los del montón, como muchas veces se dice, sino que Dios tenía un plan muy específico para Sansón. Dice, le dio condiciones muy específicas. Primero se las dio a la madre de Sansón. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Está declarándole ciertamente lo que debería de hacer la que sería la madre de Sansón. Después dice, he aquí, vas a concebir y darás a luz un hijo, y ahora viene las condiciones en las cuales debe de vivir Sansón. Segundo, dice,
navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Alcanzamos a comprender muy claro cuál es el propósito de Sansón. Y el propósito de Sansón es ciertamente salvar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Para poder comprender un poco, hermanos, el contexto de lo que viene hablando la Escritura, debemos de comprender que después de que tomaron ciertamente la tierra prometida, esta descendencia de los hebreos, debemos ver las palabras de Dios que le dio al pueblo de Israel era que quitaran a todas las personas y habitantes que habían en las ciudades que conquistarían. Pero nos damos cuenta que el pueblo de Israel no hizo lo que Dios le había pedido al pueblo de Israel. Dejó a algunas personas con vida y entonces estas naciones que dejaron se levantaron en contra del pueblo de Israel. Y podemos comprender ahora que este pueblo se levantó en contra del pueblo de Israel y los oprimieron. Era necesario que el Señor levantara jueces para que cuando se levantara un juez los libertara de la opresión de sus enemigos. Y en especial en esta narrativa de Sansón, fue levantado ciertamente Sansón para poder librarlos de la opresión de los filisteos. Quisiera resaltar, hermanos, algo muy importante de la vida de Sansón. Primero, dice, concebirás y darás a luz un hijo, navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios. ¿Qué implica que un niño fuera nazareo a Dios? Un niño que ha sido nazareo es un niño muy especial porque es apartado por Dios. Y así los mismos votos que estaba diciéndole a su madre eran los mismos votos que tenía que cumplir el hijo que iba a ser nazareo. No debería de tomar vino, no debería de comer cosa inmunda, no debería de pasar navaja sobre su cabeza, etcétera, de tal manera que además de todo lo que Dios había exigido al pueblo de los judíos o al pueblo de los israelitas, debería de cumplir aparte de los votos que estaba teniendo como nazareo. Obedecer la ley de Dios, no juntarse con personas que no fueran de su propio pueblo, etcétera, de tal manera que Sansón debería obedecer perfectamente a su Dios. Es algo que nosotros ya sabemos, hermanos, acerca de la vida de Sansón. Fue especial. Pero ahora yo quisiera traerlo a nuestros días y a nuestra vida, hermanos. Cada vez de que nosotros, hermanos, hemos nacido de nuevo por medio de su Santo Espíritu, Dios nos ha dado una marca muy especial en nuestras vidas. Así como Sansón no debería haber pasado navaja sobre su cabeza y aparte obedecer la ley de Dios, dice la misma palabra de Dios a los que han nacido de nuevos: sed santos, porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Pensamos que lo que le sucedió a Sansón fue porque fue elegido por Dios, hermanos. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cada uno de los que son hijos de Dios no fueron elegidos por el Señor? Claro que fuimos elegidos por el Señor, hermanos. Y cada uno de nosotros tiene marcas específicas, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Somos guiados por el Espíritu Santo. Nosotros ciertamente vivimos una santidad que implica una obediencia a la ley de Dios, y eso debe de estar presente siempre en nuestras vidas, hermanos. Qué triste, hermanos, es cuando alguien que se dice que es hijo de Dios no viva en santidad. ¿A qué me refiero? Que no obedezca los mandamientos de Dios. Es triste, hermanos, porque es muy fácil que se aparte de la comunión que tiene con Dios.
Y eso lo podemos encontrar en la narrativa de Sansón, hermanos. Sansón ciertamente era una persona muy especial y tenía marcas muy específicas. Dios le había dicho, hermanos, ciertamente que el propósito por el cual había sido levantado Sansón era para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Pero eso no lo eximía de que no cumpliera con la ley de Dios. Nosotros podemos ver en la narrativa cuál fue la vida de Sansón. La vida de Sansón, hermanos, fue una vida en desobediencia. ¿Y por qué digo una vida en desobediencia, hermanos? En primer lugar, lo primero que hizo, desobedecer a sus padres, hermanos. Sansón le presenta a una filistea a sus padres y le dice: yo quiero unirme con ella. Primer mandamiento violado de Dios: no te unas con personas que no son de tu pueblo. Y lo primero que hizo Sansón fue juntarse con alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Estamos viendo ciertamente, aunque la narrativa dice que eso provenía de Dios, porque a fin de cuentas toda la vida de Dios de Sansón tenía un propósito, hermanos. Y ese propósito era salvar al pueblo de la opresión de los filisteos. Segundo, no debía de comer nada inmundo. ¿Y a qué se refiere con que no comiera absolutamente nada inmundo? Algo que fuera contaminado, hermanos. En la narrativa nos encontramos como Sansón tenía una gran fuerza, hermanos. Es cierto, porque el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. El Espíritu de Dios se manifestaba en Sansón y entonces tenía una gran fuerza. La narrativa dice cómo despedazó un león, hermanos. Lo despedazó y lo mató. Imagínense la fuerza del león comparada con la fuerza que tenía Sansón. Dios le daba esa fuerza para matar a ese león y más todavía, hermanos. Pero no debemos exaltar esa fuerza que tenía Sansón, sino ciertamente cuando iba a unirse con esta filistea, regresó y encontró al león muerto y un panal de miel dentro del león. Y era ya muerto este león y este Sansón comió de lo inmundo que había en este león y todavía se lo dio a sus padres. Y estamos viendo ciertamente cómo Sansón violaba una y otra vez la ley de Dios, hermanos. Eso es para nuestra vida. Nosotros sabemos de una forma clara cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios. Ya hemos dicho que nuestra vida debe ser una vida en santidad y debemos obedecer la ley de Dios. Pero seguimos siendo rebeldes, seguimos siendo contumaces, porque dice la misma palabra de Dios que aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Aún sabiendo que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, no lo hacemos. Sabiendo aún ciertamente que debemos honrar a nuestros padres, no lo hacemos. Sabemos que debemos cuidar a nuestro prójimo, no lo hacemos. Nos damos cuenta, hermanos, que el hombre sigue siendo una persona rebelde y una persona contumaz, que puede ser equiparado, hermanos, con la vida de Sansón, porque Sansón a través de su vida fue rebelde y fue contumaz a la ley de Dios, hermanos. Y no llega ahí la vida de Sansón, hermanos, sino que ciertamente nosotros vemos, así como David, que tuvo que matar personas para complacer a los filisteos, hermanos. Recordemos en la narrativa ciertamente cómo Sansón les da un acertijo, podríamos decir, a aquellos que eran sus parientes, los filisteos. Y Sansón ciertamente se molestó porque había hecho una promesa y entonces tuvo que matar personas para cumplir con esa promesa que Sansón había empeñado, hermanos. Nos damos cuenta cómo una y otra vez Sansón está cayendo en rebeldía, está cayendo en desobediencia. Y no se diga, hermanos, cuando se juntó ciertamente con Dalila.
Conocemos muy bien la historia, hermanos. Conocemos cómo el mismo Sansón engañaba una y otra vez a su esposa o a su mujer, hasta que ciertamente su esposa engañó a Sansón y le dijo: revélame ciertamente de dónde tienes tus fuerzas. Entonces Sansón le dijo: yo soy nazareo y no puedo pasar navaja sobre mi cabeza, hermanos. Fue lo que Sansón le dijo. Entonces Dalila ciertamente le cortó el cabello y la fuerza de Sansón se fue. Pero lo importante aquí, hermanos, ciertamente no es tanto que le hayan cortado el cabello, sino que desobedeció la ley de Dios. En el momento en que le reveló a su esposa o a su mujer de dónde provenía su fuerza, la comunión que tenía con Dios se separó, hermanos. Y podemos ver cómo llegaron los filisteos y podemos ver lo que hicieron con Sansón. Dice la Escritura que le sacaron los ojos a Sansón. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre desobedeciendo la ley de Dios? Podemos ver cuál es el propósito de Sansón, el que tenía Dios para Sansón, que era librar al pueblo de Israel por medio de Sansón. ¿Cómo podría entonces librarlo, hermanos, estando encerrado en la cárcel y sin ver? Sería a lo mejor algo imposible para el hombre, estando encerrado, sin ver y sin fuerzas. Pero nosotros comprendemos que la voluntad de Dios siempre se cumple, a pesar de nuestra rebeldía. En la última parte que nosotros leímos, hermanos, que se encuentran en el capítulo número 16, podemos ver cómo Dios direcciona todas las cosas y toda la vida de Sansón, ciertamente para el propósito de Dios. Dice la Escritura: estaban contentos, parafraseando la Escritura, estaban contentos porque ciertamente estaban dándole sacrificio a Dagón, que era su dios, porque ellos decían que Dagón había entregado en sus manos a Sansón, el que destruía ciertamente a los filisteos, y que Dagón había entregado en sus manos a Sansón. Qué errados estaban, hermanos, porque tenían puestos sus ojos en Dagón y no sabían que esto provenía de Dios. Y veamos lo que dice la palabra de Dios, que ellos estaban gozando, disfrutando, inclusive se estaban burlando de Sansón, pero Dios tenía un propósito. Parafraseando la Escritura, ellos pudieron haber dicho: ¿qué nos puede ahora hacer Sansón? No tiene ojos, no tiene fuerzas, traigámoslo y entonces vamos a divertirnos con él, como si fuera un bufón, entretenernos con él. Pero veamos las palabras que dijo Sansón y que son importantes para nuestra vida. Versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor, acuérdate de ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Aún en esta plegaria que estaba haciendo Sansón, estaba equivocada, hermanos. Veamos cuál es el propósito de Sansón y veamos cuál es el propósito de Dios. Veamos lo que está diciendo Sansón. Señor, acuérdate de mí. Es correcto, hermanos, porque está invocando al Dios de los ejércitos. Aquel que le había dado la fuerza a Sansón estaba diciéndole: Señor, ayúdame. Por última vez, dice: fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios. Veamos el error en las siguientes palabras: para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Estaba puesta su confianza en él mismo y no alcanzaba a comprender cuál era el propósito de Dios. Dios lo iba a fortalecer, hermanos, pero no para que tomara venganza porque le habían sacado los ojos, hermanos, sino Dios le había dado la fuerza ciertamente para que pudiera sacar de la opresión al pueblo de Israel de los filisteos. Entonces vemos cómo el Señor, dice la palabra de Dios, que lo fortaleció
Un jovencito los llevó a las columnas donde sostenían el templo, palpó las columnas y entonces las derribó. Y dice la misma Escritura que mató en ese lugar a más personas que las que pudo haber matado en su vida. Y entonces dice la misma Escritura que Sansón libertó entonces al pueblo de Israel cuando murieron todas estas personas, hermanos. La fortaleza que tenía Sansón ciertamente no era para que tomara venganza de los ojos que le habían sacado, sino la fortaleza que tenía Sansón era para que librara al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos. Vamos a nuestra vida, hermanos. Esta narrativa es muy interesante y nos trae muchas enseñanzas, pero ahora vamos a la vida personal. Cada uno de nosotros hemos sido elegidos por Dios, ya lo hemos mencionado. Cada uno de nosotros es guiado por el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, hermanos, dice la misma Escritura, nos hemos apartado de los caminos de Dios. No obedecemos, somos rebeldes y somos contumaces. El Señor nos dice, no te unas con personas que no son de tu pueblo. Ahí vamos. En vez de unirnos con personas que son del propio pueblo, los jóvenes ven atractivos a los jóvenes cainanitas, a los que ni siquiera son del pueblo de Dios, como si el pueblo de Dios no tuviera jóvenes y jóvenes que se unieran. Primer error de los cristianos. Debemos unirnos en yugo igual, de tal manera que los dos tengan la misma visión, hermanos, de tal manera que los dos sirvamos en el reino de Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, que somos rebeldes a la palabra de Dios, porque en lo más simple estamos desobedeciendo a Dios, hermanos. No se diga en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. ¿En realidad lo hacemos, hermano? ¿O somos simplemente cristianos etiquetados? Tenemos una etiqueta que dice cristiano, pero vivimos como cualquier otra persona. Así somos, hermanos. Y parece que la vida de Sansón es diferente a la nuestra, pero no. Somos iguales o hasta peores que Sansón, hermanos. Y este mismo artículo lo está mencionando, hermanos. Está mencionando que si nosotros nos apartamos del Señor, es muy fácil que nosotros caigamos en los errores que cometió David, los errores que cometió Pedro, los errores que cometió Sansón, y cualquier persona que es mencionada en la Escritura tiene errores porque no son perfectos, al igual que nosotros. Pero veamos lo que está diciendo este artículo, que es fundamental para la vida de los cristianos, hermanos, y es fundamental. Dice así este artículo: por esta razón deben velar y orar constantemente para que no seamos metidos en tentación. La pregunta es, hermanos, ¿qué tanto oramos al Señor? No me respondan. Cada uno en lo personal sabe si en realidad tiene una vida en comunión con Dios. A lo mejor oramos en los alimentos, o a lo mejor oramos cuando nos levantamos o cuando nos acostamos. Pero la vida del cristiano debe ser una vida en continua comunión con Dios. Debemos estar orando continuamente, hermanos. Y eso no implica que estemos todos los días, a toda hora, de rodillas, con las palmas juntas, rezándole al Señor, ¿no? Cuando nosotros estamos orando al Señor es que tenemos una comunión íntima con Dios. Todo lo que hagamos debemos ponerlos en las manos de Dios. Eso también implica que nosotros estemos haciendo rogativas al Señor, hermanos.
o cuando hacemos cualquier cosa, ¿lo hacemos para el Señor? Nos olvidamos del Señor muy fácilmente. Y es precisamente lo que le pasó a Sansón. No obedeció ciertamente a Dios y podemos ver cómo la vida de Sansón se fue desviando poco a poco hasta que cayó en extremo. Le sacaron los ojos, hermanos, los llevaron a la cárcel de tal manera que él ya no podía hacer nada por sus propias fuerzas. Hasta que el Señor tuvo misericordia de Sansón, le volvió a dar fuerzas y todo lo malo que había hecho Sansón lo direccionó para el propósito de Dios, salvar al pueblo de Israel. Y en nuestra vida, hermanos, seguimos siendo rebeldes y seguimos siendo contumaces. ¿Hasta dónde queremos llegar? Recordemos la narrativa del sermón anterior, del hijo pródigo. Se rebeló a su padre. Pensaba que era autosuficiente. Pensaba que con el dinero que le había dado su padre era suficiente para vivir una vida decorosa. Y nos dimos cuenta que apartados de su padre, de donde venía la bendición, llegó a los lugares más bajos, a apacentar cerdos, a hacer cosas inmundas para el hombre. En vez de que este hijo fuera bendecido, ahora era maldito. Y en la vida de nosotros también en este tiempo, si nos apartamos de estos medios de gracia, ténganlos por seguro, hermano, que nos vamos a desviar y vamos a caer en los peores lugares, hermanos. Por eso dice este mismo artículo, hermanos, que Dios es poderoso para que nosotros podamos estar firmes en la gracia que es en Cristo Jesús. Hablamos acerca de la oración, hermanos, que todos los hijos de Dios deben de tener y debe estar siempre presente. Segundo, ¿cada cuánto leemos la palabra? ¿O la leemos nada más cuando venimos a la iglesia y nos dicen, vamos a leer tal capítulo? ¿La leemos, hermanos? De una forma personal, en nuestros devocionales diarios. ¿Tenemos ese hábito de estar alimentándonos de la voluntad de Dios, hermanos? ¿En realidad sí lo hacemos? Dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. ¿Qué pasa si nosotros no nos deleitamos en la ley de Dios, hermanos? Es muy fácil que nosotros nos desviemos. Dios le había dado de una forma clara a Sansón sus mandamientos y debería de permanecer en ellos. No lo hizo, hermanos. Al contrario, se desvió una y otra vez por no obedecer la palabra de Dios. Es lo mismo que nos pasa en nuestras vidas, hermanos. Nosotros sabemos la palabra de Dios, pero no la hacemos. Una y otra vez caemos en errores. Una y otra vez caemos en desobediencia. Una y otra vez no hacemos la voluntad de Dios, sino hacemos nuestra propia voluntad, así como la hizo Sansón, hermanos. Es triste, hermanos. Decimos que somos cristianos, pero lamentablemente nada más somos cristianos etiquetados. Pero nuestra vida sigue siendo igual que los filisteos. Nuestra vida sigue siendo igual que los gentiles. Nuestra vida sigue siendo igual que aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Parece que no hay una diferencia. Y eso no debe de ser así en el pueblo de Dios. Dios es el que a nosotros nos da esta firmeza de saber quién es nuestro Dios, de saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, de saber que debemos obedecer su palabra, porque la misma Escritura dice que la palabra es vida eterna para nosotros, de saber que nosotros debemos de dar testimonio delante de todas aquellas personas que no conocen al Señor. Y de esto que les acabo de mencionar, hermanos, ¿qué tanto hacemos como cristianos?
Lamentablemente, hermanos, damos mucho que desear. Parece que nuestra vida se reflejara en la vida de Sansón. Pero a pesar de eso debemos estar contentos, hermanos. A pesar de eso debemos estar gozosos, porque aún en nuestra rebeldía, aún en nuestros pecados, así como Sansón, Dios lo direcciona para el propósito de Dios. El problema, hermanos, es cómo llegues tú al propósito de Dios. De la misma forma, Dios iba a librar al pueblo de los filisteos por medio de Sansón. Pero veamos cómo llegó Sansón, hermanos. Acabado, sin ojos, sin fuerzas. Y al último Sansón lo que hizo fue rogarle al Señor que nuevamente le diera fuerzas. Y aún en eso, Sansón se equivocó. Aún en nuestra vida, que estamos constantemente cayendo en pecado y en desobediencia, hermanos, el Señor nos puede usar para sus propósitos, pero ¿cómo vamos a llegar? Es muy fácil, hermanos, en este tiempo separarse del Señor. Muy fácil, hermanos. Dejar de venir a congregarse con los santos, dejar de leer su palabra direccional, dejar de orar, hermanos. Y podemos ver en nuestra vida cómo empiezan los problemas, las dificultades, los pleitos, el alcoholismo, la drogadicción, etcétera, 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 hermanos. Porque nos apartamos de los medios de gracia. Esos nunca deben de apartarse en la vida de los cristianos. Deben de estar siempre presentes. Y la pregunta es, ¿en realidad los practicamos? ¿En realidad los desarrollamos? ¿O nuestra vida sigue siendo como cualquier otra, hermanos? Si no lo hacemos así, hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque a fin de cuentas el propósito de Dios se va a cumplir. El problema es cómo vamos a llegar nosotros a cumplir ese propósito. ¿Cómo vamos a llegar, hermanos? ¿Queremos llegar como Sansón? Acabados, destruidos por el pecado. ¿Cómo queremos llegar, hermanos? Dice la misma palabra que debemos de vivir ciertamente en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie, hermano. Y ese es un llamado para los cristianos, no solamente de este tiempo, sino de todos los tiempos. Entendiendo ciertamente que la santidad es una obediencia a la palabra de Dios. Debemos de ser obedientes, hermanos. Y eso es lo que dice ciertamente este artículo número 4. Por esta razón se debe velar y orar constantemente para que no seamos metidos en tentación. Pero vean lo que dice, si no lo hacen, no solo pueden ser llevados por la carne, por el mundo y por Satanás a cometer pecados graves y horribles, que ciertamente son llevados a veces hasta estos mismos pecados a destruir nuestra vida, hermanos. Debemos de permanecer en estos medios de gracia que Dios nos ha dado para poder tener comunión con el Señor. Si no lo hacemos, vamos a pagar las consecuencias. Dice la misma palabra del Señor que cada uno pagará conforme a sus obras. Y no porque la salvación sea por obras, para nada, hermano. Pero si aún en la vida en Cristo obras mal, entonces Dios te dará tu justo pago. Si en la vida en Cristo obras bien, de la misma forma Dios pagará por esa obra que tú has hecho, pero no para salvación. Dice la confesión belga, en último artículo, artículo 37, que aquellos que obren bien recibirán coronas, galardones que Dios ha preparado para los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Quisiera imaginarme, hermanos, nada más, para poder concluir,
que cuando estemos delante del Señor, muchos van a tener muchas coronas, hermanos, porque obedecieron al Señor en todo. Pero va a haber otros, hermanos, que a lo mejor no van a tener nada. Reconocieron a nuestro Señor Jesucristo, reconocieron que Él es su Salvador y van a ser salvos, hermanos, pero no van a tener absolutamente nada que los pueda galardonear. Vamos a orar a nuestro Dios, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde, primeramente porque sabemos que apartados de ti, nada podemos hacer. Reconocemos, Señor, que necesitamos de tu Santo Espíritu para poder vivir una vida agradable, Señor. Una vida que solamente a ti te agrade, Dios. Queremos pedir, Señor, la dirección de tu Santo Espíritu, para que tú seas el que nos guíe, Señor. Tú seas el que nos ayude, Padre, en este peregrinar, en esta vida que llevamos, Dios. Y Señor, que no nos metas en tentación, Padre. Al contrario, fortalécenos, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté continuamente en nosotros, redarguyéndonos, mi Dios, guiándonos hacia toda verdad, bendito Padre. Porque, Señor, así como tenías un propósito, Señor, para Sansón, el propósito que tienes para nosotros es que te podamos dar la gloria y la honra solamente a ti. Bendito seas, Dios, en Cristo Jesús. Amén, Padre.